bodas del Cordero de Cristo con su iglesia. Velozmente se acercan. Yo listo quiero estar. En esta mañana les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Vamos a tomar la porción de la escritura que nos corresponde en esta mañana en el libro del Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, versos 11 y 12, y luego estaremos pasando al libro de Apocalipsis para comenzar en esta mañana esta predicación sobre este tema que hemos titulado El ministerio del tercer jalón. Este es el sermón número 29, ya estamos prácticamente en los últimos sermones, aunque todavía quedan algunas cosas por ver. Y bueno, he tratado de seguir las cosas conforme el Señor me ha guiado. Así que vamos a abrir la Biblia. Ya lo tienen en Mateo 13, 11 y 12. Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 10, donde dice el Señor en su palabra: vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con grande voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como lo anunció a los siervos los profetas. Vamos a orar. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, una vez más te damos gracias, Padre celestial, porque tú nos permites, Señor, venir a tu templo para poder alabarte, glorificarte, Señor, pero también para escuchar tu palabra, Señor. Padre, estoy plenamente consciente, Señor, que este tema, Señor Jesús, tiene muchos ángulos desde los cuales puede ser visto, examinado y aún enseñado, Señor. Y yo te pido, Dios, por amor de tu nombre, que no permitas que yo yerre, Señor Jesús. Padre, porque estas son cosas, Dios, de las cuales dependen, Señor Jesús, nuestro futuro, Señor. Padre, yo sé que tú no vas a respaldar ninguna interpretación privada, aun cuando fuera la mía, Señor. Por eso, Dios, yo me humillo delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, que tú me ayudes, Señor, y que estas cosas, Dios, puedan ser habladas por medio de la inspiración de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, estamos viviendo en un tiempo de gran confusión y desorden, como dijo tu siervo, y esas son las condiciones que prevalecerían en el tiempo de tu venida, Señor. Pero Padre, ayúdanos, Dios, ya no agregar más confusión a la confusión, Señor,
sino, Padre, a tomar tu palabra, Señor Jesús, no reclamando ser el único, Señor. Yo sé que hay muchos ministros alrededor del mundo que en este hemisferio iluminado de la tierra están predicando tu palabra, Señor. Pero yo te ruego, Dios, por mí, Señor, que me ayudes, Padre Celestial, que me dé la visión correcta de tu palabra, Señor. No para traer algo propio o personal, Señor, o aún para tratar de defender una doctrina por el hecho de que sea una doctrina propia, Padre. Queremos solamente para levantar el estandarte de tu palabra y de tu mensaje, Señor. Que tu pueblo, Padre, pueda ser bendecido y edificado, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Mire, a medida que esto avanza, uno siente una mayor responsabilidad. Porque, bueno, yo sé que cada ministro predica lo que el Señor desde luego le inspira a predicar, ¿verdad? De eso estoy plenamente consciente. Y cada quien lo hace hasta la luz que el Señor le ha dado. Mire, voy a decir esto porque lo tengo que decir. Estas cosas que estamos hablando, yo sé que son cosas que tienen muchas aristas, o sea, diferentes maneras de verlas, a veces son cosas espinosas y sobre todo tomar la postura que hemos tomado, pues no es algo fácil. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que se dicen regularmente son distintas a la tendencia que muchos hermanos aquí en el mensaje han sido enseñados por diferentes corrientes doctrinales. Entonces yo cada vez que pienso en esto a mí me pone nervioso porque sé que es una gran responsabilidad. Ahora mire, el hermano Branham nos dijo que usted sabe que la predicación trae al pecador al arrepentimiento, pero enseñanza es otra cosa distinta. Yo no presumo, porque no lo soy, de enseñar, solamente hago hasta donde el Señor me permite. El profeta es caminar sobre hielo delgado, porque uno no sabe en qué momento va a dar un paso y se va a hundir. Y bueno, una cosa sí le digo es que principalmente este tema del tercer jalón está causando en alguna parte, está causando algo. Ahora que estuve en Europa, hay hermanos que yo no los conozco y yo sé que muchos de ellos, y yo aprecio la sinceridad de ellos. Hace poco, aún un país tan lejano como Rumanía, pegado a la Unión Soviética, mire, Dios obra en todo. En Rumanía hablan el rumano, desde luego, ¿verdad? Pero una de las cosas que ha servido para que ellos aprendan español, esto parece un poco curioso, son las telenovelas mexicanas. Han tenido mucho éxito allá en Rumanía. Entonces, el asunto es que allá las telenovelas no están dobladas al rumano, sino que están subtituladas. ¿Sabe lo que es eso? O sea, los rumanos escuchan los diálogos en español y solamente están leyendo abajo los subtítulos de lo que los actores están diciendo. De tal manera que mucha gente en Rumanía, un país tan lejano casi como Rusia, hablan español. Yo me sorprendo, yo a veces, ahora que estuve en España, les preguntaba a los hermanos que cómo es que ellos se aprendieron español. Dije, ¿usted lo aprendió cuando vino a España? Dijo, no, yo lo había aprendido allá en Rumanía. Dije, ¿de dónde? Si no, creo que haya mucha gente que habla español en Rumanía. Y bueno, me decían eso, que las telenovelas de alguna manera han cumplido su propósito en ese sentido. Y mire, cuando uno pudiera pensar que las cosas que estamos hablando lleguen a países tan lejanos. Y quiero decirlo por esto, no por pretender algo, pero yo escuchaba precisamente un comentario de un hermanito rumano. Ellos hablan bien español y le entienden a uno, desde luego. Decía, mire, dice, hablando del tercer jalón, dice hay muchas cosas que yo no entiendo. Y bueno, yo entiendo el por qué él dice eso, ¿verdad? Porque usted sabe, muchas veces cuando una persona escucha algo distinto a como está enseñado, pues eso le causa cierta cosa. Pero hay una cosa que a mí me agrada. Puede ser que alguien no entienda las cosas, puede ser, y yo creo que Dios tolera eso, porque no venimos a entender las cosas, venimos a creerlas. Pero cuando la gente tiene una buena actitud hacia la palabra, yo creo que eso es lo que Dios honra. Y yo veía a este hermanito, y bueno, hermanos de allá que bueno, porque así Dios lo determinó. Ayer hablaba con mi mamá cómo es que
Ayer estábamos hablando con Aarón por medio de un programita que se llama Skype, en el cual uno puede hablar en tiempo real con la persona y uno lo puede estar viendo en una pantalla. Y entonces yo le decía cómo la ciencia ha avanzado. Años atrás usted escribía una carta con su puño y letra, la depositaba en el correo, en la que la carta llegaba a su destino, en lo que regresaba podía pasar un mes o más. Pero bueno, el tiempo ha cambiado, de veras. Yo sé que muchos de nosotros ya hemos perdido la capacidad de asombro, porque la Biblia dice que la ciencia se multiplicaría. Yo quiero que alguien piense hace 30 años, si ya vivía hace 30 años, ¿cuándo se iba a imaginar que las cosas, la comunicación iba a estar así? Pero sin embargo, esto es para cumplir la palabra de Dios. Ahora, todos esos son canales, desde luego, a través de los cuales son de la cuarta dimensión, lo entendemos, a través de los cuales viajan las cosas buenas, pero ¿por qué no hacer también que viajen o viajan las cosas malas, pero ¿por qué no hacer que viajen las cosas buenas? Entonces, para mí eso ya me implica más responsabilidad, porque yo sé que uno es sometido con lo que dice al escrutinio, a ver qué cosa dijo bien o a ver qué cosa dijo mal. Y usted sabe, y quiero decir esto, a veces preparar un sermón así no es tan fácil. A veces yo me llevo, muchos de esto ya tengo la columna vertebral, pero para ir metiendo las piezas me lleva días completos. No porque yo quiera venir para tratar, porque eso sí lo digo delante de Dios, para tratar de impresionarles a ustedes, pero yo siento que es un tema que es de vital importancia. Ahora, y desde luego yo no estoy en una competencia con nadie, con ningún predicador. Yo creo que Dios a cada quien le ha dado lo que le ha dado. Por eso, mire, cuando un ministro, donde quiera que esté, tiene la certeza de lo que le ha dado, no se tiene que subir encima de otro para crecer. Absolutamente no. Si usted tiene la certeza de lo que Dios le ha dado, quédese ahí. Ahí Dios lo va a bendecir, ¿verdad? Por eso no estamos aquí para desacreditar la doctrina de nadie, ni la manera de predicar de nadie, ni el dicho de nadie. Estamos aquí para predicar solamente la palabra de Dios. Y de una cosa sí tengo la certeza. Mire, alguien hablaba en estos días acerca de algo tan sencillo como es un reloj, que ya casi no existen. Estos relojes son de manecillas. Y quizá uno, al ver el reloj, uno puede ver en la carátula, las manecillas, etcétera, etcétera, todo esto. Y esto es lo que se muestra. Pero dentro de este reloj hay muchos engranes que no se muestran, que uno siempre aprecia. Y mire, aquí en la parte de atrás, me lo regalaron hace unos 15 años en Nuevo Laredo. Y era un reloj de uso y conmigo tiene 15 años, pero como es automático, ni le tengo que dar cuerda, ni lo tengo que comprar pila, sino que ahí está funcionando todavía. Al menos hicieron algo, en la parte de atrás tiene un cristal que usted puede ver. Yo puedo ver aquí prácticamente todos los engranes que están por detrás de él. Pero mire, el ministerio muchas veces es así. Yo creo que Dios a cada persona, a cada ministro le ha dado conforme a la medida de la fe, la medida de la revelación. Y yo creo también que no es la persona publicitándose, pero también entiendo que la lámpara no se puede poner debajo del almud. Si hay algo que va a beneficiar a alguien, lo va a beneficiar. Y una cosa sí tengo la certeza, y no solamente aquí localmente, sino en otros lugares. Y mire, y no digo esto por tratar de levantarme el cuello, no necesito hacerlo, pero solamente le digo porque para mí implica un sentido de mucha responsabilidad el hablar estas cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar cierto que aquello que estoy hablando es la verdad, y no porque sea mi verdad, sino porque es la verdad de Dios. Porque mire, yo le decía, es muy fácil para uno tomar la tendencia e ir junto con la corriente y todo está bien, pero pararse muchas veces con algo distinto, no porque la persona quiera ser distinta, entonces eso implica su riesgo, pero sin embargo uno tiene que saber asumir el riesgo mientras sea la palabra de Dios. Entonces mire, estamos hablando de este tema que es el ministerio del tercer jalón. Hemos llegado a la conclusión, por lo que el profeta dice,
que el séptimo sello no ha sido revelado. Ya leímos donde el hermano Branham dijo eso. Y que debajo del séptimo sello hay 7 truenos que hablaron sus voces, que Juan no supo o las escuchó. Que el profeta nos dijo que también Daniel oyó, pero no las entendió. Y que todos los misterios de la Biblia deben de ser revelados solamente por una persona. Y esa persona es el séptimo ángel de Apocalipsis 17. Cualquier ministro en México, en China, en Canadá, donde quiera que esté, dijo el profeta que cada vez que Dios manda un mensajero hay otros ministerios que son instruidos bajo ese mensaje para repetir lo que el mensajero ha dicho. Claro, yo les decía decía en una ocasión, para muchos de nosotros hubiera sido más fácil el que el profeta de Dios todavía estuviera aquí en la tierra. Porque entonces habría muchas cosas que ese no sería el obstáculo para creerlas, el saber que Él ya no está. Pero sin embargo, el mensaje continúa adelante y nosotros tenemos que creer a ese mensaje. Ahora mire, veíamos que los 7 truenos producen 3 cosas y en esta mañana voy a hablar de la tercera. La primera es que le dan fe de rapto a la novia. La segunda es que revelan el nombre nuevo de Dios. Y hasta donde yo puedo ver mundialmente, no encuentro, sinceramente se lo digo, hasta el conocimiento que tengo, que alguien en esta mañana tenga fe de rapto. Y no es que yo esté desacreditando la obra de Dios, pero uno tiene que, o sea, hermano, uno no puede presumir tener algo que uno no tiene. La segunda cosa es que si los 7 truenos revelan el nombre nuevo de Jesús, ¿cuál es ese nombre nuevo? Como decíamos el domingo pasado, muchos se han aventurado a decir que ese nombre es William Branham. Yo lo niego categóricamente, no es. No es, porque eso ya lo intentaron hace 40 años y mire a dónde los llevó. Entonces, hay cosas que uno tiene que verlas detenidamente en la palabra de Dios para poder uno dar en el blanco, que en este tipo de cosas no es fácil. La tercera cosa que producen los 7 truenos es que producen el avivamiento de la novia. Y para yo basar mi dicho, desde luego que tengo que poner una base en el mensaje y a partir de allí comenzar. Voy a leerle del tercer sello, el párrafo 182 y 183. Donde dice: ahora, esa es la razón que hoy los avivamientos que debemos tener, dice, tenemos avivamientos denominacionales, pero aquí no estamos hablando de un avivamiento denominacional. Los 7 truenos no producen un avivamiento denominacional. Los 7 truenos le producen un avivamiento a la novia. No hemos tenido un verdadero despertar. Esta palabra que se quede en su mente, despertar. No, Señor. No piensen que tenemos avivamientos. Entonces usted se preguntará, bueno, ¿y qué de esas congregaciones son sensacionalistas? Donde la gente brinca, salta, parece que están en una sesión de aeróbics. ¿Qué de eso? ¿Es avivamiento? No, Señor. Eso es algo producido por el hombre. Ahora, yo creo en danzar en el Espíritu. Yo creo en cada uno de los dones del Espíritu. Pero cuando el hombre trata de producir algo para mostrarle a la gente que ellos tienen algo que la gente no tiene, de no tener nada a tener eso, yo prefiero no tener nada. Yo se los he dicho, ¿cuántas de esas iglesias? ¿Por qué la gente danza? Porque tienen a un grupo aquí en la plataforma con música estridente. Dígame alguien que hayan danzado al son, perdón por usar esa palabra, o al ritmo del Monte Calvario. Claro, ellos tienen sus propios
himnología, aquellos cantos. Y usted sabe, el hermano Branham estaba en contra de eso en preguntas y respuestas. Él habló de esos cantos acelerados. Usted lo puede leer allí. ¿Y qué es lo que produce? Bueno, la gente se emociona y eso es todo. Es humo sin fuego. Por eso dice el profeta, no piensen que tenemos avivamiento. Si en 1963 un profeta dijo, ustedes no piensen que tenemos avivamiento, del 63 a la fecha lo hemos tenido. Ahora, el asunto que la gente llama a una emoción externa avivamiento es porque no saben lo que es un avivamiento. Yo en esta mañana voy a hablar al menos de 3 para que sepamos lo que es un verdadero movimiento producido por Dios. No piensen que tenemos avivamiento, no los tenemos. Tienen millones y millones de miembros de iglesia. Y a veces la gente eso es lo que dice que es un avivamiento. Aumentar la membresía no es un avivamiento. Dice, pero no hay nada de avivamiento en ningún lado. No. Ahora quiero que note lo que dice en el párrafo 183. La novia, no la iglesia nominal, la novia no ha tenido avivamiento. ¿Está usted de acuerdo con lo que el profeta dijo? La novia no ha tenido avivamiento. ¿Ven? Allí todavía no ha habido ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. ¿Ven? Ahora mismo estamos esperando eso. ¿Qué es lo que el hermano Branham estaba esperando? El avivamiento de la novia. Bueno, si estamos esperando eso, ¿qué es lo que lo va a desencadenar? ¿Qué es aquello que va a presionar el botón de inicio para que la novia tenga ese avivamiento? Ahora mismo dice, estamos esperando eso. Se requieren esos 7 truenos desconocidos para despertarla nuevamente. Escúcheme. Entonces, lo que va a presionar ese botón de inicio del avivamiento de la novia, ¿qué va a ser? Los 7 truenos. Mire, hermano. Yo no quiero decir esto, pero uno ha visto tantas cosas alrededor del camino. Hace 40 años también en Estados Unidos salió un movimiento de los truenos, hermano, y usted debería de verlo. Yo he estado en sus reuniones y más gente de color. Mientras el predicador hablaba, sinceramente yo me sentaba en la banca, así de veras, casi con los ojos desorbitados diciendo, ¿de qué están hablando? No podía entender el sermón. Y la gente estaban tan eufóricos que venían corriendo desde la parte de atrás, así por el pasillo, y no le miento, casi al púlpito para decir amén, amén al predicador. Y no que yo esté en contra de que se lo digan, pero yo dije, ¿a qué le están diciendo amén? Y ellos hablaban de un misterio muy misterioso. Pues sí, para mí es muy misterioso. Y sabe una cosa, con el tiempo esto se comenzó a disipar. ¿Qué mostró? Que nada de lo que se decía era real. ¿Por qué? Porque uno no se puede adelantar a los tiempos de Dios. El hermano Branham dijo que las ruedas proféticas están girando. ¿Están girando? Mire lo que está sucediendo en esta mañana en Estados Unidos. El sumo pontífice, entre comillas, trayendo una misa, reuniéndose con los congresistas, reuniéndose en las Naciones Unidas. Ahora, no es la primera vez que un papa hace eso. El primero que hizo eso fue Pablo VI en 1965, cuando el hermano Branham estaba aquí todavía. Mire, y se requiere un profeta para ver y discernir las señales del tiempo. ¿Cuál es la razón que las denominaciones están recibiendo con agrado eso? Porque han rechazado la verdad.
Pero Dios tiene una verdad en alguna parte. Las lunas de sangre que hoy en día, que hoy se va a cumplir la última, así que si tiene oportunidad de verla hoy en la noche, será la última vez que a mí me tocará verla, y a todos los que estamos aquí presentes, aun si el Señor no viniera. ¿Es casual eso? Claro que no. Una vez hablamos de eso aquí. Cada vez que sucede eso es porque hay un propósito de parte de Dios. Ahora, entonces, regresemos al asunto de los truenos. Se requieren esos 7 truenos desconocidos para despertarla nuevamente. Mantenga en su mente esta palabra, despertarla. Ven, si Él los mandará, lo ha prometido. O sea, Dios va a enviar esos 7 truenos para despertar a la novia, porque Él lo prometió. Entonces, estas 3 características o cosas que van con los 7 truenos, ninguna de ellas ha sucedido todavía hasta este día. La fe de rapto, el nombre nuevo de Dios y el avivamiento de la novia. Ahora, ¿pero qué es un avivamiento? Mire, uno puede consultar diccionarios, pero para mí la mejor definición es la que da el mensaje. En el pecado imperdonable, predicado el 24 de octubre del 54, párrafo 10, dice: ahora un avivamiento no significa traer nuevos conversos. Un avivamiento significa revivir a aquellos que ya son conversos. ¿Ven? Avivamiento significa revivir, ven, reavivar, dar vida otra vez. Y la iglesia algunas veces nos ponemos un poco perezosos. Ahora, escuche, esto no justifica que usted y yo, cuando llegamos al culto, porque decimos, hermano, al fin que no tenemos avivamiento, estemos fríos, formales y almidonados. Si es la palabra, si hay un abismo que clama, tiene que haber un abismo que responde. Y sabe una cosa, después de todo no es usted manufacturando los amenes, es el Espíritu de Dios en usted respaldando la propia palabra que el Espíritu de Dios habló. Por eso digo, hermanos, díganme amén. No, usted no me tiene que decir amén, es a la palabra. Hay una cosa, lo voy a decir, no se vaya a ofender. Hay gente que, y mire de veras, que yo siento algo cuando escucho eso. Ya, es que ahora que estuve en Europa escuché tantas cosas. Uno de ellos me dijo, oiga hermano, dijo, con eso que predica usted, dijo, y la gente no dice amén. ¿Y yo qué le puedo decir? Y alguien dijo, bueno, es que como no tienen un micrófono ambiental, sí dice la gente, pero no se escucha. Pues no sé. Así que solamente lo que y no para cambiar la atmósfera, solamente son cosas que yo escucho. Yo no tengo aquí por qué inventarle mentiras. Ahora, bueno, todos los avivamientos verdaderos han sido producidos por Dios. ¿Cuál es el propósito de que Dios envía un avivamiento? Mire, en la unión invisible del novio de Cristo, párrafo 52, dijo el hermano Branham: pero por otra parte, observe de nuevo a la iglesia espiritual, cómo ese grupo de personas es llamado a salir, los elegidos durante cada avivamiento. O sea, Dios envía un avivamiento en cada edad para que los elegidos de esa edad salgan a través de ese avivamiento. ¿De qué van a salir? De los sistemas formales en los cuales ellos han estado. Que a su vez, tiempo atrás, ese mismo grupo tuvo un avivamiento. Pero ahorita voy a leer lo que el profeta habla de el ciclo de avivamiento y muerte. Ahora, dice, con Martín Lutero sucedió de la misma manera en la Reforma. Sucedió igual en el tiempo de Wesley. Sucedió igual cuando los pentecostales comenzaron.
ellos pusieron a esas mujeres de nuevo en línea con la palabra y después se apartan. Allí regresa ella otra vez al caos. Pero entonces, en el tiempo en que la gente está lista para entrar en línea, hay un mensaje que sale y ellos se alinean con él. Mire, aquello que es producto de la hechura humana, de la fabricación humana, es humano y solamente eso. Mire, yo creo en cada uno de los dones del Espíritu Santo. Nunca he negado creer en eso. Pero el que la gente fabrique algo, eso, y yo lo he visto dentro y fuera del mensaje. ¿De qué ha servido? Solamente para traer reproche a la causa. Pero como yo le decía, usted no se tiene que ir más rápido de las ruedas que van girando. Usted manténgase y yo girándose en ellas. El Señor en su debido tiempo traerá todo lo que Él tiene que traer. Ahora, mire, cuando Dios produce un avivamiento, siempre tiene a su hombre en posición y listo para ese propósito. Uno de los grandes avivamientos que antecedió al gran avivamiento de Azusa, que casi todo el mundo sabemos, fue el avivamiento en Gales, en Escocia. Mire, de esto casi no se habla. Y yo ayer investigando respecto a estos avivamientos, hay un libro del cual yo les soy honesto, hay un libro que se llama Los Generales de Dios. Y yo entiendo, pero no justifico al escritor. Es un pentecostal. Porque dentro de esos generales, él incluye a William Branham. Yo no sé cuántos lo han leído, incluso, bueno, en inglés, no sé si en español está en el YouTube, ahí están, lo mismo que él escribe en el libro, ahí están unos segmentos de este hombre. Él es muy benévolo con el hermano Branham cuando habla de la señal en su nacimiento, que una voz le habló a los 7 años, que un ángel le apareció en 1946, que el discernimiento era exacto. A medida que usted va leyendo el capítulo que le dedica a él, uno dice, oh, qué tremendo, parece como si fuera un creyente del mensaje. Pero cuando se trata de la doctrina, él da una vuelta abrupta y según las palabras de él, mire, este hombre tiene algún parentesco con Gordon Lindsay, por eso yo no justifico, pero entiendo su posición. Gordon Lindsay, aunque fue un colaborador de William Branham, él siguió siendo un trinitario de hueso colorado hasta la muerte. Él nunca pudo entender el mensaje. Y este hombre trae esa línea sanguínea y doctrinal. Así que imagínese, escuchar a William Branham decir que trinitarismo es del diablo, eso le prende fuego a cualquier trinitario. Le prende un cohete. Se desgarran las vestiduras. Pero sin embargo eso está aprobado por la Biblia. Hablar de la simiente de la serpiente son cosas que mucha gente no puede tolerar. Y entre ellas este escritor de los generales de Dios. Y sabe una cosa, él quiere, y claro, siempre tiene que traer algo de agua a su molino. Él quiere, el aparente desvío, como él lo llama, del hermano Branham, fue que él dice que el hermano Branham nunca debió de haber enseñado. Y él asocia eso con que el hermano Branham se desprendió de Gordon Lindsay. Imagínese usted que el hermano Branham se hubiera quedado agarrado del brazo de Gordon Lindsay, en esta mañana seríamos trinitarios. Pero él tiene su perspectiva de las cosas. Y entonces, mire, yo voy a tomar una porción de los generales de Dios donde él habla del avivamiento galés. Y el avivamiento galés tuvo un líder. Y ese líder se llamó Evan Roberts. Y mire, dice en la página 112 y 113 en español. Dice, las reuniones de avivamiento de Roberts eran totalmente distintas de cualquier cosa que Gales hubiera experimentado. Un culto comenzó con 2 jovencitas paradas frente al púlpito. Una de ellas rogaba y oraba para que las personas se rindieran al Espíritu Santo. La otra dio su testimonio cantando antes de romper a llorar. Esto era lo que llamaban calentar el ambiente.
Si la congregación se preguntaba por qué Evan Roberts no subía a la plataforma una vez que las jovencitas habían terminado, solo tenían que mirarlo. Estaba de rodillas, llorando y clamando a Dios. Muchos decían que no era la elocuencia de Evan Roberts lo que conmovía a los hombres, sino sus lágrimas. En su libro Azusa Street, Frank Barleman cita a un testigo ocular que manifestó: Evan Roberts, en el clima de su agonía, solía caer en el púlpito mientras muchos de los que estaban en la multitud se desvanecían. Era común en las reuniones de Evan que los miembros de la congregación repentinamente cayeran de rodillas y oraran en voz alta. Oleadas de gozo y de tristeza inundaban la congregación. Las mujeres caían de rodillas y los hombres estaban tendidos en los pisos, llorando, riendo, orando. Mientras tanto, no había lectura bíblica ni música instrumental. Algunos se sentían inspirados a ponerse de pie y cantar himnos. Se dice incluso que la congregación estaba tan absorbida por Dios que olvidaban ir a su casa a comer los domingos. Esto era algo inaudito en el sur de Gales. En esa época, a medida que avanzaba el día, el culto vespertino se convertía en una reunión de oración continuada. Podía verse a Evan caminando por los pasillos, moviendo los brazos, palmeando las manos y saltando arriba y abajo. ¿Qué producía esto? El Espíritu Santo. Ahora recuerde, este avivamiento en Gales fue el que antecedió al avivamiento de Azusa. Y mire, pero aquel avivamiento, y mire, realmente duró poco. Yo leyendo un poquito, este avivamiento comienza más o menos en 1904. Para 1905, el avivamiento estaba decayendo. ¿Por qué? Porque tenía que dar paso al siguiente avivamiento, que era el de Azusa. Mire, y aquí mismo en los Generales de Dios, la página 109-110, dice este escritor: en 1905 Evan Roberts sufrió una confusión mental. Bueno, es la perspectiva que él tiene. Muchas veces decía que deseaba participar en los padecimientos del maestro. Algunas veces comenzaba un culto con gran gozo y repentinamente saltaba, agitando los brazos, y reprendía severamente a quienes no eran de corazón puro. Luego amenazaba con abandonar el culto. Le comentaba a su amigo Cindy Evans que tenía miedo de hablar palabras que no fueran de Dios. Escuchaba muchas voces y algunas veces no estaba seguro de cuál era de Dios y cuál era la suya. También estaba constantemente examinándose a sí mismo en busca de algún pecado no confesado. Su principal temor era que la gente lo exaltara a él en lugar de exaltar a Dios. Mientras el avivamiento continuaba y comenzaba a hacerse visibles algunas necesidades específicas, Evan comenzó a operar en los dones del Espíritu. Por ignorancia, la gente decía que Evans era telépata, ya que no comprendían cómo podía lograr tal exactitud espiritual. Pero en lugar de detenerse a enseñar a la gente lo relativo a los dones del Espíritu, Evan simplemente continuaba practicándolos. Algunas veces, mientras estaba predicando, Evan se detenía repentinamente, elevaba la mirada hacia los asientos ubicados en el nivel más alto y exclamaba que alguien allí necesitaba ser salvo. Segundos después, la persona caía de rodillas y clamaba arrepentida a Dios. Esto sucedía con frecuencia en los cultos. Algunas veces Evan nombraba un pecado específico que estaba presente y pedía arrepentimiento de inmediato. Otras veces sabía que había alguna persona fuera del templo agonizando delante de Dios. Entonces dejaba abruptamente el lugar, salía a la calle y encontraba a esa persona de rodillas clamando a Dios. Las voces que Evan escuchaba comenzaron a preocuparlo cada vez. Pero en lugar de buscar consejo de líderes más maduros, decidió continuar siguiendo las señales e ignorando su inquietud interior. Fue en ese momento que Evans sufrió su primer colapso emocional y se vio obligado a permanecer en el hogar de un amigo y cancelar sus reuniones. Bueno, la condición de Evans era el lado humano. Pero ¿quién podía negar que este era un movimiento de Dios?
Porque mire, leyendo esto un poco de la historia de él nunca fabricó nada. Ni fue en una etapa como una persona, como un estudiante que desde primaria dice quiero ser un ingeniero, y con ese pensamiento llega a la secundaria, a la preparatoria y finalmente llega a la universidad y escoge esa carrera. Evan, él nunca hizo eso para tratar de ser la pieza que Dios podía usar para el avivamiento en Escocia. Simplemente era el hombre que estaba en posición y listo para que Dios, en su gran programa de cosas, sabía que Escocia necesitaba un avivamiento y él era el hombre indicado. Con todas esas cosas que acabamos de leer, seguía siendo el movimiento de Dios. Eso es lo que es un avivamiento. Hoy en día se predica 1 hora, la gente se está durmiendo, la gente se está aburriendo, y claro, tienen el orden de la iglesia para aplicarlo, es que no deben de ser de más de 45 minutos. Es que lo que se requiere es eso, es un verdadero movimiento del Espíritu Santo, hermano. Ahora mire, el hermano Branham habló de los efectos de este avivamiento. Esta historia ya la hemos leído muchas veces. En aquí un hombre que puede encender la luz, párrafo 188 o 189. Porque mire, si había un avivamiento en Escocia, sin internet, sin radio, sin televisión, sin ninguna de esas cosas, esto fue permeando hasta que llegó a los confines del mundo. La gente sabía. Así como en el tiempo de Salomón, la gente sabía que Dios tenía un hombre llamado Salomón con un don. Ahora, aquella noticia no hizo impacto en toda la gente, hizo impacto solamente en los predestinados. Fue lo mismo con el avivamiento de Escocia. Dice el profeta, entonces lo ven ustedes eso, si lo ven, será como el hombre que en una ocasión fue a Gales, durante el avivamiento galés. Un grupo de hombres fue de los Estados Unidos, así que ellos fueron y dijeron que querían encontrar el edificio donde se estaba llevando a cabo el avivamiento galés. Muchos de ustedes recuerdan el avivamiento galés, un gran avivamiento que aconteció entre la gente galesa en Gales. Así que estos hombres, estos grandes ministros y demás fueron de los Estados Unidos, doctores en divinidad. Ellos querían ir a ver la gran cosa que habían hecho, ustedes saben. Así que ellos iban caminando por la calle y dijeron, encontraron a un pequeño policía de pie en la esquina, girando su garrote, ustedes saben, y silbando un himno. Eso es lo que produce un avivamiento. Si en México hubiera un avivamiento que sacudiera la nación, se acabaría toda la corrupción que hay, desde los más altos niveles hasta el policía de tránsito que lo detiene para extorsionarlo. Y ustedes saben, y silbando un himno, así, ellos dijeron, bueno, él solo está silbando un himno, pudiéramos acercarnos y verlo, a ver qué va a hacer él. Pues hagámosle una pregunta. Así que llegaron hasta él y dijeron, Señor, ¿dónde está el avivamiento galés? Él se quitó el sombrero, él dijo, señores, el avivamiento galés se está llevando aquí adentro, en su corazón. Oh, eso, él era el avivamiento galés. Oh Dios, si tan solo pudiéramos entender que somos el reflejo de Jesucristo, su palabra manifestada. Usted es el reflejo de su palabra. Ven, ¿a dónde se está llevando a cabo el avivamiento galés? ¿En qué edificio está? Él dijo, Señor, está en mi corazón. Él era el avivamiento galés. Eso es correcto. Eso es un verdadero avivamiento. Ahora, después de eso, llegó el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, California. Yo también leí una partecita de un libro que tengo que se llama Azusa Street, el avivamiento que cambió el mundo, escribiendo por un evangelista que era periodista en aquellos años, cuyo nombre era Frank Bartleman, en 1925, y mire lo que él dice. Voy a leer solamente 2 partes. Recuerde, escuche, porque esto lo estoy poniendo una base para lo que voy a decir.
Cuando el avivamiento vino en Escocia, Dios tenía a su hombre listo y en posición. Cuando el avivamiento de Azusa viene, Dios tenía a su hombre listo y en posición. Mire, dice en 1906, Seymour, ¿quién era Seymour? Un hombre que se llamaba William J. Seymour, recibió una invitación para predicar en una iglesia nazarena negra en Los Ángeles, pastoreada por una predicadora, la reverenda señora Hutchinson. Al llegar a Los Ángeles en la primavera de 1906, Seymour se encontró con una ciudad de 228,000 habitantes que crecía un 15% cada año. La atención religiosa de la ciudad se dividía entre muchas religiones extrañas y una gran diversidad de denominaciones. Los Ángeles era un crisol, una metrópoli en donde podían encontrarse numerosos mexicanos, chinos, rusos, griegos, japoneses, coreanos y angloestadounidenses. Y luego más adelante en la página de Dios dice: sin duda, William J. Seymour fue la figura clave del movimiento de la calle Azusa y siempre será recordado como el vaso elegido por el Señor para encender la llama del avivamiento pentecostal por todo el mundo. ¿Quién era William Seymour? Era un hombrecito de color, a quien no le permitían predicar en las denominaciones. Él venía del este de los Estados Unidos. Lo invitaron a predicar ahí. Es más, mire, realmente donde cayó por primera vez el Espíritu Santo no fue en Azusa. Fue en una pequeña callecita que se llama Bonnie Brae. Yo estuve ahí hace 2 años quizá. Es una casa pequeña que en aquel tiempo tiene una escalinata de madera, hoy es de concreto. Y la gente se reunía allí con un propósito. Escuche, esto es importante. No se reunían para tener una charla social, se reunían para orar. William Seymour llegó a esa casa y él, por ser negro, no le permitían entrar a la casa. Él se quedaba en la escalinata. ¿Y quién iba a pensar? Mire, y todo obra para bien, él venía soltero. Del otro lado de la callecita, hoy en día todo está cambiado, pero al menos esa casa sigue casa intacta. Vivía una mujercita de color a quien él conoció, y es que él tenía un defecto, él tenía un ojo mal. Él conoció se llamaba Jenny, conoció a Jenny, se casó con ella, y ¿quién iba a pensar que la primera mujer, escuche, la primera persona con la que se prendió el avivamiento de Azusa fue con la esposa de él? Fue la primera que comenzó a hablar en lenguas mientras estaban orando. Y usted dice, entonces, ¿por qué se le da crédito a Azusa? Azusa es una calle. Porque la gente, por curiosidad, y mire, el Los Angeles Times, que es un periódico que permanece todavía en los estados, en Los Ángeles, escribió un artículo haciendo mofa de lo que estaba pasando ahí. Decían que eran lenguas como las de Babel. Y sabe una cosa, menudo favor le hizo al avivamiento, porque la gente, ya sea por curiosidad o por morbo, vinieron a Azusa, a la calle antes de Azusa, a esa la Bonnie Brae. Como era una casa pequeña, yo he estado ahí adentro, todavía se conserva un piano en el que estaban tocando las alabanzas. Muchas de las cosas de los muebles originales todavía están en esa casa. Y entonces, cuando la gente venía ahí, escuche, si es el fuego del avivamiento, no había suficientes bomberos de incredulidad que pudieran apagar aquello. La gente que venía, al estar en contacto con la presencia del Espíritu de Dios, automáticamente se volvían parte de ello. Como ya no cabía la gente, tuvieron que buscar otro lugar. Ahora sí, en la esquina de la calle Azusa, que era un edificio muy grande de madera, y ahí es donde donde continuó el avivamiento. Ahora yo quiero que note algo. La historia dice que ese avivamiento duró hasta 1932. Usted dice, pero el hermano Branham dijo que todo avivamiento solamente dura 3 años. 1906, 1907, 1908, 1909, 3 años. ¿Qué fue 1909?
el natalicio, el nacimiento de un profeta de Dios. Lo que vino de 1909 a 1932 solamente fue el rescoldo del avivamiento. ¿Por qué tuvo que parar en 1932? Porque al siguiente año Dios tenía preparado uno de los eventos más grandes en la historia del mundo, cuando un ángel bajó de la eternidad y comisionó a un profeta para precursar la segunda venida de Cristo. Ahora mire, yo quiero que note esto. El hermano Branham habla de Seymour, aunque no lo menciona por nombre. En cuenta regresiva, predicada el 9 de febrero del 64, párrafo 50, dice: ahora nos damos cuenta, desde la calle Azusa, los aviones despegaron en grandes avivamientos y abarcaron el mundo hasta lo desconocido, hacia lugares celestiales, hablando en lenguas desconocidas, con dones desconocidos al mundo. Pues se pensó que eran fanáticos, pero ellos habían podido. Dios tomó a un grupo de personas en sus manos y tomó a un hombrecito negro y visco aquí en la calle Azusa, que no tenía más sentido que creer que lo que Dios dijo era la verdad. Mire, buscando sobre esto, en 1956, en septiembre, hicieron un rally, una reunión, para conmemorar los 50 años de que el Espíritu Santo se derramó allí en Azusa. Hubo varios predicadores, uno de ellos fue el hermano Branham. A él le permitieron predicar 2 ocasiones. La primera, bueno, él hace un recuento, habla de lo que sucedió allá, pero al siguiente día él predica un sermón que aparentemente para la gente no tenía nada que ver con el avivamiento. ¿Y sabe sobre qué predicó? Sobre el cordero y la paloma. Y le dijo a la gente, a los presentes, dijo: muchos de ustedes quieren tener lo mismo que tuvieron hace 50 años en Azusa. Dijo: pero muchos de ustedes no tienen la naturaleza que aquella gente tenía. Escuche lo que él dijo. Para mí eso fue tremendo. Y bueno, ¿cómo es que? Ahora yo sé que el Espíritu de Dios siempre guiaba a su siervo. Él sabía lo que predicaba y por qué lo estaba predicando. Dijo: para regresar a Azusa una vez más, necesitamos al avivamiento de Azusa tener la naturaleza de cordero en nuestros corazones. Ese fue el énfasis que él hizo cuando él predica en esos 50 años de Azusa. Ahora mire, ese fue el avivamiento de Azusa. Voy a irme rápido. Pero luego, a mediados de los años 50, de los 40 mejor dicho, Dios encendió en lo que en el mundo se conoció como el avivamiento carismático. Así es como lo llaman los historiadores. Al igual que en los avivamientos anteriores, Dios encabezó ese avivamiento por un hombre. Mire, esto que yo le voy a leer, mire, para mí la Biblia y el mensaje son para apuntalar la doctrina. Cualquier otro libro que yo lea, como lo he leído, son solamente como referencias. ¿Me explico? No quiere decir que yo lo esté tomando también para apuntalar la doctrina. Para mí, la Biblia y el mensaje es el absoluto solamente. Mire, hay un libro que se llama Diccionario de Movimientos Pentecostales y Carismáticos, publicado en 1988. Los autores son Stanley M. Borges y Gaby B. McGee. En la página 372 dice este diccionario. Esto lo escriben en 1988, lo publican. La persona universalmente conocida como el Padre, qué cosa, y el que marcó la pauta del avivamiento fue William Branham. Un diccionario, el Diccionario de Movimientos Pentecostales y Carismáticos. La aparición súbita de sus campañas de sanidad en 1946 desencadenó una explosión espiritual en el movimiento pentecostal,
que había de trasladarse a la calle principal de los Estados Unidos de América por los años 1950 y a dar a luz al movimiento carismático más amplio de la década de 1960, que en la actualidad afecta a casi todas las denominaciones en el país. Luego más adelante dice, Branham llenó los estadios más grandes y salones de reunión en el mundo. Como el que marcó la pauta del avivamiento, Branham fue la principal fuente de inspiración en el desarrollo de otros ministerios de sanidad. Él inspiró a centenares de ministros a entrar al ministerio de sanidad, y una multitud de evangelistas le rindió homenaje por el impacto que tuvo sobre la obra de ellos. ¿Esto que está diciendo este diccionario es la verdad? Tommy Hicks, que partió recientemente y en YouTube está lleno de eso, él siempre dijo que cuando él vio a William Branham en Portland, Oregon en 1948 por primera vez, dijo: yo vi a Jesucristo caminando en dos pies. Usted sabe cómo es que él comenzó su historia. Como cualquier ministro, él fue a la India y regresó alicaído, diciendo: yo voy a dejar esto por la paz. Entonces su esposa Daisy la invitaron a una reunión del hermano Branham. Dice que cuando ella llegó, lo primero que le sorprendió es ver el auditorio con la gente atestando la entrada antes que se abrieran las puertas. Dice que cuando las puertas del auditorio se abrieron, la gente entró corriendo a tropel. Dice, aún la iglesia donde nosotros íbamos se nos había prohibido ir a ver al hermano Branham. Dice que ella corrió y le tocó uno de los asientos más adelante. Dice, y todavía recuerdo el sermón que el hermano Branham, bueno, ella ya partió, dijo, él predicó. Dijo, el sermón es de dónde procede la enfermedad. Dijo, y para mí fue algo. Para nosotros, hermano, lo que pasa es que a nosotros hay cosas que ya dejaron de causarnos asombro. Lo escuchamos tan cotidianamente. Sí, un sermón. La gente está aquí, se está durmiendo, está bostezando. ¿Qué le impactó a ella? ¿De dónde procede la enfermedad? Y dice, a mí lo que me impactó es que el hermano Branham dijo que toda enfermedad viene de Génesis. Oye, hermano, usted dice, hermano, pues eso, no sé, a ella le impactó. Dijo, a la siguiente día yo fui y llamé a mi esposo, le dije, Tele Osborne, se llama Tele. Dijo, así le decía, tú vas a tener que ir. Lo trajo. Y ni ella ni él esperaban, ni el hermano Branham esperaba lo que al siguiente día iba a suceder. Mientras el profeta estaba llamando a la fila de oración, vino un tipo grandulón ahí por en medio del pasillo, diciendo, ahorita. Y le venía diciendo, víbora en la grama, vas a ver lo que te va a suceder. Este hombre tenía mala fama de echar a perder los cultos de sanidad. Los diáconos, los sugieres, al estar apostados inmediatamente, dijo el hermano Branham, dijo, no, déjenlo, este no es asunto de carne y sangre. Usted sabe la historia. Y aunque el hombre le escupe la cara, y entonces cuando está a punto de asestarle un golpe, le dijo, por cuanto te has atrevido a insultar al siervo de Dios, tú caerás a mis pies. Aquel hombre, lo último que alcanzó a decir, dijo, yo te voy a mostrar quién va a caer a los pies de quién. Cuando hubo terminado eso, da así sobre sus pies y cae exactamente a los pies del profeta. Eso fue suficiente para que Tele Osborne, y su esposa lo dice, y él lo dice, agarrar nuevo aire y se convirtió en uno de los evangelistas más exitosos en sanidad divina. Oral Roberts, el hermano Branham lo dice. Él estaba predicando una carpa y el joven Roberts estaba ahí sentado. Cuando él vio la manifestación de Dios, dice que se fue atrás de la carpa donde el profeta salió y le dijo, hermano Branham, dijo, ¿cree usted que si yo oro por los enfermos, el Señor también me puede escuchar? William Branham no tenía el monopolio de la sanidad divina. Él dijo, Dios puede escuchar a cualquiera que ore por fe. ¿Y sabe qué dijo Oral Roberts? Ahí voy.
Yo tengo un tramo de una carta escrita en 1985 con su puño y letra, ni siquiera con máquina, ni siquiera con impresora, con su puño y letra, en la cual Oral Roberts reconoce que William Branham fue un profeta de Dios. Malo fuera que no lo hicieran. Hoy en día esos evangelistas modernos que dicen que es un falso profeta, ellos son los nietos, ellos no saben nada de lo que pasó allá atrás. Por eso dice, Branham llenó los estadios más grandes y salones de reuniones en el mundo. Como el que marcó la pauta del avivamiento, Branham fue la principal fuente de inspiración en el desarrollo de otros ministerios de sanidad. Él inspiró a centenares de ministros a entrar en el ministerio de sanidad. Y una multitud de evangelistas le rindió homenaje por el impacto que tuvo sobre la obra de ellos. Ya en 1950, más de 1000 evangelistas se reunieron en la Convención de Sanidad Divina, que era, dice aquí el nombre de la revista de Branham, para reconocer la profunda influencia de Branham sobre el movimiento de sanidad. Las personas que están escribiendo esto, si eventualmente no creyeron la doctrina, al menos están siendo honestos en su dicho. Nadie les pagó para que escribieran esto en un diccionario. Lo hicieron porque por honrar la verdad tenían que decir la verdad. En otro libro que se llama Los Predicadores, escrito por James Morris, publicado en 1973, dice: Branham fue más que cualquier otro evangelista que inició el avivamiento de sanidad divina de la post-Segunda Guerra Mundial, seguido de su encuentro con un ángel el 7 de mayo de 1946. La noticia se difundía en todas las direcciones que toda clase de enfermedades y aflicciones eran sanadas instantáneamente por el pequeño predicador de Indiana. Incluso se publicaron casos de resurrecciones de muertos. Esto es lo que ellos dijeron de él. Pero el hermano Branham sabía exactamente su posición y a qué había sido llamado antes que estos libros lo dijeran. Mire, en el sermón El Segundo Milagro, predicado el 29 de julio 51, párrafo 14, dice: yo quiero estar a solas, lo que deseo hacer es para mí mismo, porque creo que esto ahora es, Dios por su gracia me ha permitido encabezar un avivamiento que ha abarcado el mundo en el principio. ¿Ven? Él sabía. Y no estaba tratando de decir esto para impresionar a la gente. Para ser honesto, él tenía que decir la verdad. Dios, dijo él, me permitió encabezar. Mire, esta palabra que usa el profeta, encabezar, es spearhead, que es como también decir ser la punta de lanza del avivamiento, o sea, aquel que va abriendo. Dice: me ha permitido encabezar un avivamiento que ha abarcado el mundo en el principio. Ven, ahora yo creo que hay, escuche, ahora yo creo que hay algo aproximándose que va a ser una doble porción para la iglesia. Y yo siento eso dentro de mi corazón. Mire, no olvide estas palabras. Él está hablando que él fue aquel que inició el avivamiento. Por eso, mire, yo estoy, hermano, ¿por qué le estoy hablando de Evan Roberts, de William Seymour y al mismo tiempo del hermano Branham? Para que usted pueda ver por la historia que un avivamiento no se produce solo. O sea, Dios tiene a su hombre en posición para después, a través de él, encender la llama y que esto se vaya esparciendo. ¿Me explico por qué? El profeta dice que Dios le dio ese privilegio de haber encabezado un avivamiento. Y no porque lo diga,
Yo ya tomé 2 fuentes externas de personas que ni creen este mensaje, pero que están diciendo, dando crédito a quien deben de dar crédito. Pero escuche, luego él dice que él cree que vendrá algo en una doble porción. ¿Qué tipo? Un avivamiento. Y si el esquema de Dios fue, escuche, si el esquema de Dios fue tener un hombre en posición para comenzar un avivamiento, ese sigue siendo el esquema de Dios. Ahora, voy a seguirle leyendo. En poniéndonos al lado de Jesús, párrafo 42. Ahora, yo creo con todo mi corazón que el Señor me ha ayudado y me ha usado para encabezar un gran avivamiento, uno de los más grandes que alguna vez haya conmovido al mundo desde los primeros días a través del mundo. Nosotros sabemos eso, es correcto. En el sermón El Poder de Transformación, párrafo 4. Y estaba pensando en esta mañana cuando el hermano Lío anunció este canto, vienen del oeste y del este, vienen del este y del oeste. En mi esposa que lo cantó cuando la dejé allá, y a Billy y a Rebeca para dar inicio a este gran avivamiento, o sea, encabezarlo más bien a medida que ha abarcado a las naciones. O sea, en la historia reciente, digámoslo así, de los últimos 120 años, o 115 años, o 110 años, en estos 3 últimos avivamientos, en el avivamiento de Gales, Dios tenía a Evan Roberts. En el avivamiento de Azusa, Dios tenía a William Seymour. En el avivamiento carismático, como se le ha llamado, Dios tenía a William Branham. Y eso, aún, mire, me alegra de estos libros que hablan esto, porque eso ya no somos nosotros, tratando de darle un crédito a él. Aún cualquier persona, sin ningún prejuicio, tiene que dar el crédito a donde corresponde. Ahora, mire, pero siempre sucede lo que el hermano Branham, o lo que podemos ver que él mencionó como el ciclo de avivamiento y muerte. Esto se ha repetido cíclicamente vez tras vez. En una exposición de las 7 edades de la iglesia, párrafo 86 al 88, en la edad de Éfeso, dice el hermano Branham: ahora la historia sigue repitiéndose. En las generaciones de Israel vemos avivamiento en una generación, solo para ver que los fuegos están decayendo en la siguiente. En la tercera generación puede ser que el rescoldo esté encendido un poco, pero para la cuarta puede ser que no haya ninguna señal del fuego original. Entonces Dios enciende el fuego nuevo y se repite el mismo procedimiento. Simplemente es la manifestación de la verdad que Dios no tiene nietos. La salvación no es engendrada por el nacimiento natural, igualmente que no hay verdad alguna en la sucesión apostólica, no está en la palabra. Se comienza con creyentes verdaderamente renacidos, y cuando llega la siguiente generación no son sencillamente cristianos, sino que han tomado un nombre denominacional y ahora son bautistas, metodistas, etcétera. Eso es exactamente lo que son, no son cristianos. Para ser salvo, uno tiene que ser nacido de la voluntad de Dios, no de la voluntad del hombre. Pero ahora todas estas gentes se están juntando por la voluntad del hombre. Yo no digo que algunos no estén bien con Dios, ni por un momento digo eso, pero el fuego original al muerto ya no son los mismos. Esto fue lo que sucedió generación tras generación, incluso en los rangos del mensaje. La gente, por eso el profeta dijo que Dios no tiene nietos. La gente comienza con un fervor de adorar a Dios, de guardar su palabra, pero a medida que pasa el tiempo, la gente se va
déjeme encuentro la palabra, relajando es la palabra. Y entonces llega el momento, inclusive para venir a la iglesia, solamente vienen como una forma de adoración, como una costumbre. Ahora, por eso mire, ahora hermano, el asunto es este. Si hemos visto estos 3 avivamientos y el profeta dice que la novia es la que no ha tenido su avivamiento. Y eso tiene una razón, me voy a adelantar un poquito. Porque nosotros en esta mañana no somos producto de un avivamiento. Ustedes sí lo somos, no Señor. A ninguno de nosotros nos tocó vivir en los años 40. Nosotros hemos sido el producto de la palabra que Dios envió. Por eso Dios no podía quedarse con los brazos cruzados. Escuche. Y por esto esta es la cosa más gloriosa. Dios no podía quedarse con los brazos cruzados y dejar a su novia sin un avivamiento. Pero escuche, a medida que vayamos viendo lo que el profeta dice, nos daremos cuenta. Por eso yo niego el hecho que alguien diga que tienen un avivamiento. No tienen nada. Y menos que digan que ese es el avivamiento que Dios prometió a través de su profeta. No es. ¿Por qué? Porque yo he leído lo que el profeta dice, lo que este avivamiento venidero va a producir. Por eso, ¿cómo uno, hermano, puede tomar esas cosas y solamente meterse a la bulla y decir, es que ya tenemos el avivamiento? No hay nada. Es más, aun si fuera un avivamiento, como el avivamiento pentecostal, como el avivamiento de Gales, como el avivamiento carismático, esos avivamientos tenían algo que hoy en día no existe. ¿Y sabe usted por qué? Porque ningún hombre, no fue Evan Roberts, poniéndose a ayunar y a orar para que Dios enviara un avivamiento. No fue William Seymour. Yo le digo, el propósito de ellos en Azusa o antes de Azusa no era que querían un avivamiento. Ellos querían estar más cerca de Dios. El hermano Branham, cuando fue a la cueva aquella noche de 1946, no fue pidiendo un avivamiento. Él quería entender esas cosas que le estaban sucediendo. Pero Dios a cada uno de estos hombres los llevó a través de ese camino para que estuvieran en posición y en forma para cuando Dios enviase su avivamiento. Mire, como yo le decía, hoy en día a duras penas puede uno mantener a la gente con un sermón de 1 hora, 1 hora y cuarto, porque después están durmiéndose y el cansancio y todo lo demás. Le pregunto, ¿ese es un avivamiento? O que una persona esté emocionada en la iglesia, brinque y salte y después en un tiempo esté recaída. Eso es lo que produce el avivamiento. Y yo no estoy desacreditando los avivamientos, pero el asunto, hermano, es por qué tenemos que tomar algo falso cuando el cielo está lleno de lo genuino. En esos avivamientos de los que estamos hablando no fue nadie fabricando nada, ni metiendo a la gente en una cuestión psicológica. Fue una presencia viva y palpable del Espíritu de Dios. Eso no lo produjo nadie. Fue Dios quien lo produjo. Ahora, mire. Por eso, ese es el ciclo de avivamiento y muerte. El ciclo comienza con hijos de Dios renacidos y termina con miembros de iglesia. Sola y exclusivamente miembros de iglesia. Ahora mire, ya voy a terminar. Quería terminar hoy, pero el avivamiento para la novia lo voy a tomar después, para que usted vea qué es lo que va a producir este avivamiento. Porque mire, también hay otro aspecto. En Oyendo, Reconociendo y Actuando, predicado el 7 de junio del 60, el párrafo 16, dice el hermano Branham. Aquí, así que nos damos cuenta que en cada avivamiento que ha nacido en el mundo produce gemelos. Correcto. Todo avivamiento tiene gemelos.
Mire, y el profeta lo pone con Jacob y Esaú. Todo avivamiento va a producir gemelos. Ahora que estuve en Inglaterra, en Londres, todas las historias que se cuentan respecto a Wesley es exactamente lo que el hermano Branham dijo. Wesley nunca denominó el movimiento. Es más, quiero decirle algo, mire. A mí no me avergüenza que alguien me diga branhamita. Pero quiero decirle algo. Cuando la Biblia dice que en Antioquía fue la primera ciudad donde los creyentes les llamaron cristianos, no les decían cristianos por honrarlos. El llamarlos cristianos era una mofa que la gente hacía. Ahí van los cristianos. Ahí van los cristianos. Y a veces el diablo usa ese mismo término. Ahí va la cristianita, ahí va el cristianito. Pero no porque quieran honrar eso. Es una mofa. Wesley, él nunca le llamó a su movimiento metodistas. ¿Por qué le llamaron metodistas? Metodistas los llamaron porque ellos eran muy metódicos. Wesley, hermano, ¿y qué cosa es estar ahí? Usted sabe, en el oratorio que él tenía para orar, todas las cosas que él tenía, de las cuales hoy en día de la gente metodista no le queda ni la sombra de lo que Wesley tuvo. Hoy en día esa casa es un museo y solo un museo, no es otra cosa. Recuerdo que una ancianita de color, que nos dio ahí el tour, digamos ahí, porque tiene un sótano donde está una toga de Wesley, sus zapatos, las espuelas, una copa hecha como en un estuche de madera así. Ahí adentro metía la copa porque a donde quiera que iba Wesley servía la comunión. Pero la gente estaba preparada. Yo le aseguro que si de todos los que hay en esta mañana, si se sirviera la comunión, ¿cuántos realmente pasarían? Entonces, ese era el verdadero metodismo. Era un hombre que madrugaba a tantas horas de la mañana. El profeta dijo, escuche, yo he escuchado en las cintas que dice que Wesley, algo así, que él viajó 60,000 kilómetros, no sé cuánto. Hermano, yo creo el mensaje, pero lo que uno aprende allá no fueron miles, fueron millones de kilómetros los que Wesley cabalgó en su caballo, predicando no solamente en su capilla, que está muy hermosa, predicando debajo de un árbol donde sea. Eso fue lo que incendió Inglaterra, hermano. Ese es el verdadero metodismo. Pero él nunca dijo, hermanos, de aquí en adelante vamos a ponernos un letrero, nos vamos a llamar metodistas o wesleyanos. No, ese fue un mote que la gente les dio porque se burlaban de ellos. Ellos nunca se llamaron así. Ahora, entonces, porque el profeta nos dijo que después de que hay un avivamiento, como lo hubo en el tiempo de Lutero, en el tiempo de Wesley, en el tiempo de Pentecostés, dijo, la historia nos muestra que todo avivamiento dura 3 años y después de ello, ¿qué? Se denominan. Pero ¿quiénes son los que denominan el movimiento? Los cristianos renacidos de los que habla el profeta. Es que cada avivamiento produce gemelos. Uno de ellos, uno de los gemelos, hermano, y esto no es para decir es que nosotros somos solamente Dios sabe lo que seamos. Pero de todas maneras hay una verdad insoslayable, que cada avivamiento produce gemelos y que uno de esos gemelos va a ser el que va a organizar el movimiento, a denominarlo, quiero decir. Ahora, mire, porque al final voy a llegar a esto. Cuando llegué, el profeta dijo, si usted leyó la cita que leímos al principio, el hermano Branham dijo que el avivamiento es para despertar a la novia. Y yo solamente encuentro una escritura en la cual no 5 vírgenes, sino 10 vírgenes son despertadas. ¿Por qué? Si los 7 truenos traen al avivamiento y el avivamiento es para despertar a la novia, no solamente se despierta la novia, se despiertan las 10 vírgenes. ¿O no? Entonces, pero mire, eso lo voy a dejar para después. Entonces dice el profeta, ya termino con esto.
Porque nos damos cuenta que cada avivamiento que ha nacido en el mundo produce gemelos. Correcto. Todo avivamiento tiene gemelos. Ellos tienen un montón allí que son creyentes carnales y un montón de creyentes espirituales. Todo avivamiento produce eso, un Esaú y un Jacob. Y mientras ellos prosiguen, cuando menos piensa, el carnal empieza a pensar: bueno, estos fulanos se están yendo a un extremo, más vale que me separe de ellos. Ellos regresan a la parte intelectual. Ellos quieren un pastor que les hable a ellos cosas placenteras. Ellos no quieren ese pastor lleno del Espíritu que obedecerá al Espíritu Santo desde la plataforma, que solo predicará la palabra exacta como es. Termino. Entonces, mire, a partir que el hermano Branham usó eso, de que cada avivamiento produce gemelos, él lo siguió usando. Y en diciembre de ese mismo año, cuando habla de las 7 edades de la iglesia, es cuando él más remacha eso y nos da una descripción más exacta de qué es lo que hace cada uno de esos 2 gemelos que fueron producidos por el avivamiento. Ahora, esto que hablamos solamente es historia, pero el asunto no solamente usted mantenerlo con una historia, sino traerlo a nosotros y ver que si hemos de ser parte de ese avivamiento, qué son los beneficios que nos va a traer. Y sobre todo una cosa muy importante, que la iglesia, ahora le vuelvo a repetir, yo creo en todas las bendiciones de Dios, pero un avivamiento solamente lo produce el Espíritu Santo. Que la gente, para tratar de impresionar a los demás, uno comience a producir su propio avivamiento. Como tampoco, yo lo decía, yo no creo. Si usted viene a la iglesia, ya con esto termino, tan solo al venir usted viene a adorar a Dios. Yo no creo que mientras estén los cantos de oración uno esté bostezando y con los brazos de esta manera. Hermano, ¿a qué vino? ¿No cree que el Señor merece algo más de usted? ¿No cree usted que el Señor merece que en la adoración usted levante las manos? Que usted adore al Señor. Eso es lo mínimo que Él espera de nosotros. Eso. Porque yo no creo en un tabernáculo bautista, luz al atardecer. Y que no se le olvide, yo no creo en un tabernáculo bautista, luz al atardecer. Y que cuando venga la palabra, quien quiera que sea que la traiga, mientras sea la palabra, usted la respalde. Y no que tenga sus predicadores favoritos, porque entonces eso es carnal. Y lo escribo con letras mayúsculas y deletreándolo. Eso no lo produce el Espíritu de Dios en una persona. Los afectos sí, el Espíritu de Dios no. Por eso, hermano, eso es lo mínimo que Dios espera de usted y de mí. Que si venimos a adorar a Dios, vengamos con ese propósito. Porque sabe una cosa, ¿quiénes van a ser parte de ello? Yo no lo sé. Pero si un profeta de Dios dijo que la novia no ha tenido un avivamiento y que lo va a tener, lo va a tener. Independientemente que usted y yo no formemos parte de eso, lo va a tener de todas maneras. Pero hermano, yo creo que uno debería estar diciendo: Señor, ¿cuántas veces hemos entonado ese canto, la fiesta de los vencedores? Yo no me la quiero perder, pero a veces con nuestra actitud, con nuestras acciones estamos mostrando que sí queremos perdérnosla. Señor, yo no me la quiero perder. Yo quiero ser parte de ese avivamiento y no buscarlo a ver dónde está. Mire, son tantas cosas tan maravillosas que yo traigo unas citas del profeta, pero que eso, porque este es el último avivamiento que el mundo va a ver. Se lo garantizo, es el último. Después de esto, nadie en la palabra nos promete otro avivamiento después de este. Usted debe de saberlo. Y si uno está aspirando a ser parte de ese avivamiento, pues uno tiene que hacer los arreglos, ¿no cree usted? Por eso, mire, mal haría yo en tratar de basarlo en una teología propia, en una teología hecha en casa. Esto es lo que el profeta de Dios dijo. Y de eso nos basamos y de eso nos aferramos. Mire, termino. Mucha gente
Y ahora sí, ya voy a terminar. Yo creo que usted y yo no estamos exentos que el enemigo traiga a veces pensamientos a nuestra mente. Oye, eso que estás creyendo realmente será cierto. Esto que estás predicando realmente será cierto. Hermano, cuando uno ve los acontecimientos mundiales aconteciendo tal y como un profeta los predicó, no como Nostradamus hablándonos en símbolo y que un león y un tigre, sí, el león es este, el tigre es aquel, no. Él habló las cosas claras, como un profeta de Dios. Yo digo, ¿qué será de esa gente que no sabe esas cosas? Por eso, católicos y evangélicos se están tragando el anzuelo. Lo ven como algo espiritual. Y el asunto es que cada vez los papas son más intrépidos, aunque según sus propias palabras, él dijo que va a ser un papado breve, quizá renuncie, quién sabe qué cosa le pase. Él ya lo dijo desde que comenzó. Pero ¿sabe una cosa? Está pavimentando el camino para lo que viene. Y yo digo, si el anticristo está pavimentando el camino para lo que viene, ¿qué Jesucristo no podrá pavimentar el camino para lo que viene también? ¿No lo podrá hacer él a través de su palabra? Por eso, que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie, Señor. Padre, tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra siempre será la verdad. Padre, yo te ruego, Dios, que esta palabra, no mis palabras, Señor, Padre, sino tu palabra, Señor, sea el absoluto de nuestra vida, Señor. Dios, los tiempos han cambiado, Señor. Todas las cosas han cambiado, Señor, y todo apunta, Señor, a que tú ya vienes pronto. Pero Padre, si tú vienes pronto, algo que va a suceder antes va a ser este avivamiento que ha sido prometido, Señor. Padre, y después veremos no solamente en los textos de tu profeta, sino en los textos de la Biblia, Señor. ¿Cómo es que la Biblia aún promete eso, Señor Jesús? Padre, yo te ruego, mi Dios, que estas cosas no las tomemos, Señor, al azar o solamente como algo, Señor, sino que realmente hagan en nuestros corazones aquello que está supuesto a hacer, Señor. Prepáranos, Dios. Padre, porque como tú inspiraste a nuestro precioso hermano al hablar de esa fiesta de los vencedores, Señor. Padre, pero yo creo que también habrá un avivamiento para los vencedores, Señor. Y no nos lo queremos perder, desde luego, Señor. Padre, si aquellos avivamientos fueron gloriosos, Señor. Padre, donde tú, oh Dios, mostraste tu presencia inequívoca, Señor, para hacer que la gente hiciera cosas que para las demás personas, o que los creyentes hicieran cosas que para las demás personas eran una locura, Señor. Ellos no planearon hacerlas, Señor, sino fue el movimiento de tu Espíritu Santo, Padre. De igual manera nosotros, Señor, ayúdanos a estar listos, Padre Celestial. Oh Dios, para cuando estas cosas acontezcan, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice tu palabra en nuestros corazones, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar una alabanza, hermano.